Buenas noches, amigos. Este es su programa Agenda Económica, de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, por este canal 27 de RNN, que con la compañía de ustedes en su casa, nosotros en este estudio, podemos compartir una hora de asuntos económicos. Hoy estamos una mutual, que hacía mucho que no nos juntábamos solos, que doña Rosana Ruiz y Ezequiel Molina Rizardo, quien les habla. Y doña Rosana, aprovecho para decirle que doña Sara Pérez de Yunén, que vive en Santiago, siempre le manda saludos cuando me ve. Ay, gracias. Y un señor que me junté con él ayer por casualidad en un penoso velatorio de un compañero de muchos años que le quería mucho, a Fran Santana, que falleció. Me junté con él por casualidad y me dijo que me conocía y ahí se recordó de usted también. Sí. ¿Cuál es el nombre de ella? Entonces mencioné su nombre, así que desde aquí al señor de Guerra, que nos conocimos ayer y que él me reconoció como del programa Agenda Económica, pues un saludo para usted y para todo el que nos ve en ese sector de guerra. Ay, no, qué honor, la verdad. Bueno, me complace sobremanera porque qué viga estar aquí con el amigo Ezequiel. Esto es una mutual que no se junta bien. No mucho. Y precisamente este lunes, como ustedes saben, en todos los medios de comunicación se han anunciado las medidas contundentes que el pasado miércoles adoptó el Banco Central en su última reunión de política monetaria mensual ante los movimientos bruscos y las volatilidades que venía presentando la tasa de cambio en la República Dominicana en las últimas semanas. Y como todos ustedes saben, estos movimientos pueden traspasarse a los precios internos y por consecuencia afectar la canasta familiar del pueblo dominicano e impactar en renglones básicos en esa canasta como son los alimentos, la energía, los combustibles. Y la verdad es, Ezequiel, que todo prácticamente una parte importante del arsenal del instrumental de la política monetaria se tomó en esta ocasión porque el Banco Central tiene como objetivo principal mantener el control de la inflación. La estabilidad es un compromiso de estas autoridades presentes y ante esos peligros que subyacían frente a ese movimiento de la tasa de cambio, pues era oportuno y era necesario la adopción de esas medidas. Es importante aclarar, Ezequiel, antes de analizar por qué se adoptaron, el impacto y cuáles son las razones externas e internas que están en medio de esa adopción. Es bueno señalar que, como bien dice el comunicado del Banco Central, no existían razones propiamente monetarias ni fiscales para que se registraran esos movimientos bruscos de la tasa de cambio. En ese sentido, se asocia a que se ha registrado una disminución del flujo de divisas que ha ingresado en la economía con relación al año anterior y consecuente también ha habido un aumento de la demanda en moneda extranjera, tanto de los agentes económicos privados como del gobierno para cumplir y honrar compromisos externos. Pero yo quería enmarcar, antes de analizar los factores internos, que el entorno internacional en los últimos meses ha tenido variantes importantes. Por un lado, el anuncio reciente de las autoridades de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el sentido de que iban a comenzar a disminuir el estímulo de esa economía, pues ha creado a nivel de América Latina, de las economías emergentes, un movimiento que podemos ver en la gráfica que podemos presentar y que le pedimos al director, en la tasa de cambio de la mayoría de los países del mundo, esas economías emergentes y de América Latina. O sea, República Dominicana no está aislada de ese contorno internacional y como vemos en la gráfica, economías emergentes en lo que va del año, agosto a diciembre, han registrado, por ejemplo, en Sudáfrica, las barras verdes, una depreciación del 17%, en la India 14.6% y en Indonesia de 10.8%. O sea, esa depreciación corresponde a una fortaleza del dólar
porque ante el cambio de política monetaria de los Estados Unidos y expectativa de que suban las tasas de interés allá, los capitales emergen hacia esa economía y por tanto se produce esa salida y esos movimientos que afectan las monedas de estos países. Pero si vamos en la gráfica que vemos ahora en pantalla, la próxima, Mariano, vemos como en América Latina, en lo que va del año, por ejemplo, Venezuela ha registrado una depreciación del 31.7%, Brasil del 13.8%, Argentina del 12.7%, Uruguay 12.3%, 9.3% Perú, Colombia 7.5%, Chile 6.1%, República Dominicana, que es la barrita roja, 5.7% en lo que va del presente año, y así sucesivamente. O sea que todos estos movimientos de capitales, solo en América Latina, más de 26.000 millones, es decir, 26 billones de dólares han salido en lo que va del año como flujo de capitales hacia otras economías, principalmente la americana, por el anuncio y las expectativas de la tasa de interés. Todo este tema de esta situación del entorno internacional, aunado al movimiento alcista que ha registrado el petróleo en las últimas semanas por el tema geopolítico, el tema Siria, vemos que son elementos que el Banco Central va monitoreando diariamente. ¿Qué está pasando en el mundo y qué pasa en el mundo y cómo eso nos puede impactar en la economía? Ese movimiento del petróleo que impacta, nosotros somos dependientes, señores, por cada $10 que sube el petróleo son 60 millones de dólares que impacta en la balanza de la República Dominicana. Ese movimiento del petróleo al alza, con este movimiento de tasa de cambio que no respondía a razones monetarias ni fiscales, sino a disminución de flujo de divisas y a demanda de esos agentes económicos, pues generaba una situación que ameritaba ahora, no antes ni después, sino de manera oportuna, como lo ha hecho la autoridad monetaria, adoptar medidas contundentes, y para eso se aumentó 200 puntos básicos la tasa de referencia de política monetaria, que pasó de 4.25 a 6.25. Pero en adición, el Banco Central hizo una subasta donde retiró liquidez de la economía a través de la colocación de certificados, pero es bueno aclarar que no ese retiro de liquidez de la economía obedecía también a vencimientos que iban a ocurrir, de manera que eso fue en torno a lo que se había pactado en el programa monetario. Y además anunció de manera inicial la inyección de por lo menos 200 millones de dólares para poder amortiguar y mitigar lo que es ese movimiento brusco. El Banco Central no está casado con una tasa de cambio, pero sí tiene que utilizar su arsenal para evitar esas alzas bruscas que puedan atentar contra la canasta y el bolsillo de los dominicanos asalariados y de los menores ingresos del país. Eso es un objetivo central y vital que tiene que controlar el Banco Central. Ahora bien, otro aspecto que queríamos resaltar en estas medidas que ha adoptado el Banco Central en su reunión de política monetaria es el hecho que las tasas pasivas de interés en República Dominicana en estos momentos estaban en términos negativos. ¿Qué significa eso? Que usted, después de la reforma fiscal, que se grabó el ahorro, y ahí tenemos una discusión filosófica con el amigo Ezequiel, y la disminución de las tasas que se habían operado, llevó a que el dominicano que llevaba sus ahorros en pesos estaba desahorrando, o sea, estaba recibiendo en términos negativos, y eso era un incentivo a querer moverse hacia instrumentos en dólares o a buscar una mayor rentabilidad, de manera que ese aumento de los 200 puntos básicos va a determinar que se pase de una tasa pasiva real negativa a una tasa pasiva real positiva, que es lo que se necesita para que un país donde hay escasez de ahorros internos, que es lo que necesita para invertir, para crecer y generar empleo, pueda mantenerse ese nivel y no se vea afectado por un incentivo a dolarización que también contribuye a un movimiento alcista de la tasa de cambio. Pero vamos a una pausa y regresamos a otro segmento para seguir explicando otros detalles de estas medidas.